Guinness, Edwin Valero. En la madrugada del domingo, el campeón mundial de peso ligero, el venezolano Edwin Valero, fue arrestado en Valencia por el asesinato confeso de su esposa. Unas horas después, el Inca fue encontrado muerto en su celda tras cometer suicidio. Edwin Valero, un boxeador temido. Edwin Valero fue un campeón temido en el ring y un misterio fuera de él. Cada golpe era un recordatorio de su brutalidad, pero nadie imaginaba que esa misma furia saldría del cuadrilátero para destruir su propia vida. Invicto, con 27 combates consecutivos ganados por nocaut, en lugar de un posible duelo con el filipino Manny Pacquiao, llegaron la depresión, las drogas, las denuncias por violencia doméstica, la rehabilitación no cumplida, el final de la vida de su esposa y el terminar con su propia vida en un calabozo. Valero pasó de héroe nacional a sospechoso en un caso que sacudió al mundo del boxeo. Pero, ¿qué lo llevó contra las cuerdas? La fama. Celos. La verdad es que había algo mucho más siniestro detrás del héroe, y su familia asegura que él no se quitó su propia vida, sino que terminaron con la misma. La última pelea. El sol aún no había salido cuando Edwin cerró los ojos por última vez, el 19 de abril del año 2010. En un pequeño calabozo de la policía de Carabobo, sus ojos brillaban con la misma intensidad que alguna vez hipnotizó a sus rivales sobre el ring. La cárcel era tan implacable como cualquier combate, pero Valero se movía por sus pasillos con la misma calma y determinación de siempre, como si todo estuviera bajo control, como si la derrota fuera solo un rumor lejano. Pero había algo impenetrable en él, una tensión latente. Sus manos, esas que el mundo del boxeo temía y respetaba, descansaban en sus rodillas, calladas. Para sus seguidores, Valero no era un simple campeón, era una leyenda de carne y hueso, una bestia de poder incansable que destruía a sus oponentes sin piedad. 49 segundos, 2 minutos, 3 rounds. No importaba cuánto durara el combate, sus puños siempre sentenciaban. Sin embargo, ahí estaba, tan lejos de las luces y del rugido de la multitud. Pasada la medianoche, los otros reclusos comenzaron a escuchar extraños movimientos en su celda. Había un silencio denso, como antes de un combate decisivo. Los guardias no tardaron en acercarse y allí, en un rincón, encontraron el cuerpo del Inca Valero. Usó un pantalón como soga y mordió su ropa interior para que nadie lo escuchara gritar de desesperación. A pesar de los intentos por salvarlo, a la 1:30 de la madrugada, el hombre que parecía invencible finalmente encontró su fin a los 28 años, o aparentemente por sus propios medios. El campeón había caído, pero esta vez no fue ante un oponente, sino ante sus propios demonios. Apenas un día antes había llegado a esa celda tras confesar un acto atroz, tan frío como un golpe mortal. Le había quitado la vida a su propia esposa. ¿Qué oscuros pensamientos habían retorcido el alma de Valero? ¿Cuál fue la verdadera fuerza que lo impulsó a cruzar ese límite? El boxeador invicto, homenajeado por sus fanáticos y repudiado por el mundo, había perdido su última batalla, atrapado en una historia de sombras, sangre, fama y amor que el mundo apenas empezaba a descubrir. Te sugiero que te quedes hasta el final del video para que descubras toda la verdad de este caso real. Y te pedimos que por favor nos des tu importante apoyo suscribiéndote al canal. Ahora sí, ponte cómodo o cómoda y presta mucha atención a lo que viene y sobre todo al final de esta historia. Nacido para golpear. Nacido el 3 de diciembre de 1981, bajo el nombre de Edwin Antonio Valero Vivas, y conocido en el mundo del boxeo con sus múltiples apodos como el Inca, el Diablo, Puños de Piedra, Dinamita, Edwin
siempre llevó consigo una fuerza y determinación únicas. Hijo de una ama de casa, Eloísa Vivas, y un chofer de camiones, Domingo Valero, creció en De Bolero Alto, Mérida, una ciudad venezolana humilde, rodeado de carencias. Cuando tenía solo 7 años, su padre los abandonó y comenzó a trabajar vendiendo frutas y arreglando bicicletas mientras canalizaba su ira a través del combate, como si algo en su interior lo empujara a probar su resistencia y su fuerza. No solo se trataba de ganar, sino de demostrar al mundo, y quizás a sí mismo, de qué estaba hecho. Gracias a sus cualidades, a los 12 años de edad le permitieron entrenar en un gimnasio de boxeo y rápidamente quedó claro que no era un peleador cualquiera, sino que estaba destinado al éxito. Sus golpes eran veloces, precisos y devastadores, capaces de derribar a los más fuertes. Casi sin darse cuenta, se fue forjando un camino hacia el reconocimiento, ganando una pelea tras otra, hasta que las puertas del éxito se abrieron de par en par. Al dar el salto al boxeo profesional en 2002, Edwin llegó con una fuerza arrolladora, ganando sus primeras peleas con knockouts rápidos y contundentes que dejaron a todos boquiabiertos. Incluso se convirtió en uno de los preferidos del mismísimo presidente de su país, Hugo Chávez, cuya imagen Valero se tatuó en el pecho junto a la bandera de Venezuela para que se viera en el mundo entero. Sin embargo, apenas apareció en Estados Unidos, donde durante mucho tiempo tuvo prohibido pelear por culpa de una fisura en el cráneo consecuencia de un accidente de motocicleta en 2001 en el que viajaba sin casco. En aquel entonces, cuando apenas era un joven adolescente que soñaba con ser boxeador, debieron hacerle una cirugía de urgencia para retirarle un coágulo. Valero estaba convencido de que su simpatía por Chávez estaba detrás del dictamen médico de 2004, y el gobierno aprovechó el no para acrecentar su imagen de gobierno popular y entregarle así un premio al boxeador como héroe nacional, transformándolo en un símbolo de la revolución bolivariana. Pero cuando se le negó lo que creía que estaba a punto de conseguir, grandes combates en Estados Unidos, un contrato con la HBO, el Inca se volvió, según los que le conocían, más malhumorado y enfadado que antes. Lejos de rendirse, poco después regresó a Venezuela y se fue a Japón, donde peleó en funciones de boxeo por distintos países. Una de sus peleas más icónicas fue el 5 de agosto de 2006, cuando se enfrentó al experimentado boxeador panameño Vicente El Loco Mosquera en Panamá, en una pelea que sería su primera gran prueba. Aquel combate fue una verdadera guerra, una batalla de resistencia y tenacidad que acabó en el 10º round, con Valero venciendo por nocaut técnico. Se acabó, nuevo campeón, ganó Valero. Noche triste para el boxeo panameño. Esa noche, Edwin se coronó como campeón mundial de peso superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo, la AMB, marcando un hito en su carrera. Su poder y su voluntad de hierro quedaron inmortalizados en el cuadrilátero y su apodo Dinamita comenzó a resonar con fuerza. En el 2007 defendió exitosamente su título ante el también retador invicto Michael Lozada, en una demostración de poder que dejó claro que había llegado para quedarse. Para el 2009 dio el salto a la categoría de peso ligero y en su debut en esta nueva división consiguió otra victoria inolvidable. El 4 de abril de ese año se enfrentó al colombiano Antonio Pitalúa en una pelea que se llevó a cabo en Texas, Estados Unidos. Con un impresionante nocaut en el segundo round, Valero se proclamó campeón mundial de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo. La precisión y la contundencia de sus golpes dejaron claro que,
Sin importar la categoría, su poder de knockout era devastador. I don't think he is. A long way to go in this round. Pitaloa in retreat. About 7 unanswered punches, and that's it. It's over. Just like that. Ya no era un boxeador prometedor, sino una verdadera leyenda en ascenso. En total fueron 27 las peleas ganadas, en igual cantidad de presentaciones, y todas antes de que se cumplan los 12 asaltos, récord que le permitió ingresar en el libro de los récords Guinness y en la historia grande del deporte venezolano al conseguir 2 títulos mundiales. Pero las ovaciones y la fama escondían al verdadero Valero, una gran historia de amor, el consumo de alcohol y sustancias, y la violencia que lo llevó a un triste final. Viendo hacia atrás, un joven que tenía todos los ingredientes necesarios para acabar en un cóctel explosivo. En la cuerda floja, detrás del campeón invicto, del hombre que parecía indomable sobre el ring, existía un Edwin Valero que solo unos pocos conocían. Entre los espectadores, las cámaras y las multitudes, él tenía una figura que lo hacía aún más humano, un amor que le daba propósito y fuerza en su vida, su esposa, Jennifer Carolina Viera. Ella era su refugio y el ancla que lo mantenía conectado a la vida real cuando el peso de la fama y el mundo del boxeo parecían llevárselo. Se conocieron en 1998, cuando él ya comenzaba a hacerse un nombre en el boxeo. Entre ellos nació una atracción poderosa y rápida, como si algo en sus almas supiera que estaban destinados a encontrarse. La intensidad que Edwin tenía en el ring parecía reflejarse en su relación, una pasión que los consumía a ambos. Pronto, esa chispa inicial se transformó en amor, en una relación donde ella se convirtió en su mayor apoyo y confidente, aunque también en el foco de todos sus demonios. Juntos tuvieron 2 hijos, y a pesar de que no era inmediatamente obvio que estuviera abusando físicamente de ella, su comportamiento se volvió cada vez más infeliz, y el de él progresivamente más posesivo. La tenía bajo llave. Quienes la conocían decían: después de que ganó el título, nunca la vi sonreír. Cuando la comisión estadounidense finalmente estuvo dispuesta a permitir su regreso al país, fue acusado de conducir bajo los efectos del alcohol en Texas y el permiso fue denegado, algo que lo enfureció aún más. Como consecuencia, un mes después de su última pelea con DeMarco, Jennifer ingresó en el hospital con lesiones que incluían un pulmón perforado y costillas rotas. Ese día Valero fue arrestado por amenazar a los médicos y a las enfermeras del hospital. Incluso mientras le detenían, prohibió a su mujer hablar con la policía. Por este brote, el 8 de abril un juez ordenó a Valero una terapia de desintoxicación de 5 días en un hospital de la sudoccidental ciudad de Mérida. Mientras tanto, Jennifer se recuperó y al salir del hospital, por miedo o por advertencias, no quiso formalizar la denuncia y dijo que todo había sido por culpa de una caída. Valero entonces pagó una fianza millonaria y salió en libertad. Solo obtuvo una orden de presentación y de desintoxicación por parte del tribunal, aunque no era la primera. En 2007 ya había sido acusado de agredir a su propia madre y a su hermana, y estaba libre bajo fianza en un régimen de presentación ante las autoridades cada 90 días. Ese año, según las personas más familiarizadas con el caso, Jennifer había intentado quitarse la vida, cansada de sus abusos. La gota que derramó el vaso ocurrió en abril de 2009, cuando durante un confuso incidente, Valero hirió a Viera de un tiro de pistola en una pierna en medio de una borrachera. Aunque su fama, su dinero y sus contactos eran una suerte de pasaporte seguro para escapar de la justicia, su comportamiento era cada vez más errático.
En un intento por recuperar a su estrella emblema, ese mismo mes, el gobierno venezolano dispuso que viajara a Cuba para desintoxicarse. Irónicamente, de camino al aeropuerto, ebrio, Valero estrelló su coche y perdió no solo el vuelo, sino también la última oportunidad de redención y de evitar el catastrófico final suyo y de su familia. La pesadilla final. La problemática del boxeador ya no se podía ocultar. Y luego de una larga conversación con su esposa Jennifer, ambos decidieron que él viajaría a Cuba para rehabilitarse. Tal vez era la única manera de que salieran adelante para retomar su carrera, y juntos emprendieron un viaje hacia el estado de Vargas, en Venezuela. Al día siguiente, Valero alquiló una camioneta y condujo por la carretera, pero en el camino, quizás por un estado de paranoia a causa del exceso de alcohol y sustancias psicotrópicas, aseguró que alguien lo estaba siguiendo. Se detuvo en un control de la Guardia Nacional y pidió ayuda. Los funcionarios, que notaron de inmediato su estado de ebriedad, le dijeron que se quedara en Valencia para estar más seguros. La noche del 17 de abril de 2010, el boxeador y su esposa llegaron al Hotel Tacarigua Intercontinental de la ciudad costera de Valencia, en Carabobo, Venezuela, y se registraron en una habitación. Cerca de la medianoche, ambos fueron vistos en el lobby muy tranquilos, cuando les asignaron la habitación 624 y supuestamente fueron a descansar. Esa noche no se reportó nada extraño, hasta que a las 5:30 de la mañana del 18, Edwin se acercó hasta la recepción del hotel, descalzo y llamativamente tranquilo. Entonces murmuró al personal de seguridad que le había quitado la vida a su esposa en el cuarto de arriba. La situación era tan extraña que al principio no le creyeron, hasta que estuvieron cara a cara con aquella terrible escena. Jennifer, de solo 24 años y madre de 2 niños pequeños, estaba tendida en la alfombra sin vida, con heridas de arma blanca. Inmediatamente llamaron a la policía, quienes detuvieron al boxeador sin resistencia, trasladándolo a la Comandancia General de Carabobo. Antes de dejarlo en el calabozo, le quitaron los cordones de sus zapatillas y la chaqueta, pero le dejaron todo lo demás. En las horas siguientes, la fiscalía le tomó su primera declaración y lo que dijo dejó a todos sin palabras. La parte oculta de la investigación. El director general del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Wilmer Flores, declaró a los periodistas que, al momento de trasladar el cuerpo a la morgue local, no pudieron encontrar el arma homicida. Y aunque se presume que el hecho había ocurrido durante una pelea, no había rastros de riña alguna en la habitación. Pero además, cuando Edwin contó lo que había ocurrido a sus suegros, les dijo que su hija había perdido la vida en manos de unos sicarios que lo estaban persiguiendo. En su declaración agregó que se había dormido profundamente por todo lo que había consumido y al despertar se había encontrado con ese infierno. Entonces creyó que él mismo podría haberlo hecho, aunque en realidad no recordaba nada. ¿Podría acaso haber entrado alguien más en la habitación? ¿Y si realmente lo estaban persiguiendo? Las sospechas hasta ahora son variadas. Algunos están seguros de que Edwin no podría haber llegado tan lejos y que en realidad tanto la pérdida de la vida de su esposa como su supuesta muerte habían sido orquestadas. Los culpables varían. Unos podrían decir que el mismo gobierno quiso deshacerse del boxeador que tanto había halagado y utilizado a favor propio porque estaba manchando su imagen. Otras personas creen que en realidad el desenlace fue un ajuste de cuentas o incluso un robo. Siguiendo esta última hipótesis, lo más llamativo es que su manager, poco después de la detención de Valero, pidió que recuperaran una maleta que estaba en manos de la policía,
la cual llevaba cerca de $100,000. Pero ese dinero nunca fue encontrado. Poco después de que Edwin apareciera sin vida en su celda, el cuerpo fue trasladado a la morgue. Su familia, que acudió de inmediato, dijo a la prensa que tenía un fuerte golpe en la parte de atrás de su cabeza y no había marcas en su cuello, ni pudieron encontrar la supuesta prenda que había utilizado para ahorcarse, lo que generó que se cuestionara la causa de su fallecimiento. Además, Andreina, una de sus hermanas, revisó el cuerpo de Inca una vez que las autoridades judiciales se lo entregaron a la familia para el sepelio, y allí pudieron percatarse de que tenía moretones en algunas partes y que él nunca se hubiese quitado la vida porque tenía un profundo miedo a la muerte. Pero lo cierto es que, posiblemente, los únicos que saben lo que en realidad pasó aquella noche ya no pueden contarlo. Final. Lo cierto es que de aquel luchador soñador, de ideas claras en cada tertulia con los medios, responsable en los largos entrenamientos, no quedó nada. En los últimos tiempos de su vida había ganado espacio la otra versión de Valero, un hombre enfermo que había vencido por algunos rounds los fantasmas que dejaron las secuelas de una infancia complicada, pero que nunca pudo deshacerse de sus demonios. Su vida, que comenzó con sueños de grandeza y fuerza, terminó en una celda silenciosa, en un rincón oscuro, donde la soledad y la desesperación lo derrotaron. Al final, el campeón invicto cayó, no por los golpes de un rival, sino por el peso de su propia historia, que resultó ser el oponente más letal. Hasta acá el video de la semana. Espero te haya gustado y te pedimos que nos des tu importante apoyo suscribiéndote al canal y dejando tu opinión en la caja de comentarios. Si Dios quiere, nos veremos la próxima semana en un caso real más.